mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta mañana. Dios les bendiga grande y poderosamente. Damos gracias a Dios por el inicio de este día de hoy, por la misericordia de Dios. Dice en Lamentaciones 3:23 que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y así es, mis amados hermanos. Hoy amanecemos un día más, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Dios, porque dice que son nuevas cada mañana y su fidelidad, ¿verdad? Así que hoy el Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en él, amén. Cada día que nos levantamos debemos de darle gracias a Dios, debemos de pedirle que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé paz en el corazón y sobre todo gozarnos, dice la palabra, estar llenos de gozo, de alegría, amén, porque es un día más que Dios nos regala, agradeciéndole por muy difícil que sea la situación que puede estar pasando una persona, ¿verdad? Pero saber que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón, que cuando nos acercamos a Dios lo vamos a encontrar, cuando clamamos Él nos va a responder. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Amén. Es tener esa confianza en Dios, que cada vez que nos acercamos a Él, saber que Él nos va a responder. Amén. Saber que el Señor está atento a escuchar la oración de todo aquel que se acerca al Señor. Amén. Y en esta mañana le doy gracias a Dios por un día más, por permitirme, ¿verdad?, levantarme esta mañana. Y yo sé que también cada uno de ustedes está agradecido con el Señor, porque un día más de vida el Señor nos ha dado. Dios les bendiga a cada uno. Pues ayer inicié el live igual como cada mañana, pero me lo cortaron por una o dos, tres palabras que yo dije, ¿verdad? De la misma palabra me refería a un tema ahí, cuando una persona cae en depresión, ¿verdad? Entonces pues me cortaron el live inmediatamente y como dicen, me restringieron hasta ayer a las 5 de la tarde por lo que yo había dicho. Pero bueno, así es esta plataforma, ¿verdad? Hay temas que tratan otros temas bien raros y no dicen nada. No veo yo que les corten el like, pero bueno, así es, porque esto, pues, ustedes saben, las cosas de Dios, pues, cuesta, y el enemigo es el que trabaja después de todo. Saber que el enemigo es el que está detrás de todo, para que uno no hable del Señor, para que uno no predique, no cuente el testimonio que Dios ha hecho en nuestra vida. Pues ayer me lo quitaron, cuando apenas empezaba a hablar yo, cuando me cortaron el live. Entonces, Dios le bendiga, hermana Ada. Me estaba contando que ayer empezaba a predicar yo cuando me cortaron el live. Y me dieron una advertencia por eso. Pero bueno, aquí estamos hoy nuevamente predicando la palabra bajo el tema los vientos contrarios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Bajo ese tema vamos a predicar hoy, bajo el tema los vientos contrarios. Amén. Dios le bendiga, hermana Ariel. Dios le bendiga. Vamos a orar primeramente, ¿verdad?, para después poder leer la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, una vez más delante de ti, te doy gracias por este precioso momento, por esta mañana, mi Dios, que tú nos permites la vida, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por cada una de mis hermanas, hermanos, Dios mío. Padre, que están en el live, que se van a unir esta mañana o que pasan, Dios mío. Gracias por su vida, Jesús, porque si ellos
hoy están de pie, hoy están con vida, mi Dios, es por tu misericordia, Jesús. Gracias por este hermoso día, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, porque tú eres el que nos da ese aliento de vida cada mañana, mi Dios. Y así nos levantamos hoy. Hoy te presentamos este día a ti, mi Dios. Presentamos nuestros hijos, nuestra familia, Padre, para que tú la guardes, tú la cubras, Dios mío. Porque solo habitando bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, pues estamos seguros, sabemos que tú nos guardas, que tú nos cubres, como lo dice tu palabra. Y en esta mañana yo te doy gracias por este día. Gracias por todo tu amor, mi Dios. Gracias por toda tu misericordia. Te presento a cada uno de mis hermanos que estén en live, mi Dios, para que tú les des fuerzas este día. Que les des fuerzas, mi Dios amado, de seguir adelante. Fuerzas, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador, nuestra ayuda. Y tú eres, mi Dios amado, el que nos da ánimo, que nos levanta, mi Dios, quien nos hace buscar tu palabra, quien nos hace escudriñar las escrituras, mi Dios. Gracias por este día, gracias, mi Dios. Tú eres maravilloso y no hay nadie como tú, Jesús, nadie como tú. Cada mañana, mi Dios, dice tu palabra, el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Ayúdanos a que cada día podamos darte gracias, Dios. Darte gracias por un día más, gracias por todo lo que haces, Padre. Ya puede ser en cualquier situación difícil, debemos darle gracias al Señor, porque cuando agradecemos a Dios, la situación cambia. El Señor le agrada que le demos gracias en todo momento. Y esta mañana, este día, no sé cuál sea la situación, el problema o la necesidad que cualquiera de ustedes puede estar viviendo, pero en medio de todo hay que darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y no hay nadie como tú, Jesús, y tu misericordia es para siempre. Y cada mañana, mi Dios amado, nos levantas, es por tu amor y es por tu misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra de hoy en Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Vamos a estar leyendo hoy la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Y su palabra dice: enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hasta ahí vamos a leer. Gloria a Dios. Dice esta palabra, ¿verdad? Que enseguida pues el Señor hizo subir a sus discípulos a la barca para que cruzaran a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Sabemos, amados hermanos, que cuando el Señor empezó el ministerio, ¿verdad? Que ya él empezó a hacer sanidades, liberaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces empezó a seguir una gran multitud de gente. Dice que mientras él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar, y luego llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca dice que ya se encontraba en medio del mar. Sabe que en la Biblia se encuentran dos versículos donde habla de esto, dos palabras donde habla de esto, de que los discípulos se encontraban dentro del mar, ¿verdad? En la barca. Los discípulos eran hombres de mar, pero aún así llegó a un punto de que al ver los vientos tan fuertes, que eran contrarios, como dice aquí, entonces ellos tuvieron miedo.
Y así pasa, mis amados hermanos, en la situación que a veces nosotros estamos viviendo. Los vientos contrarios es cuando te encuentras en medio de una situación que sientes que no tienes salida, que te viene un problema por un lado, te viene otro por otro, y dices, ¿y hoy qué pasa? Que me está viniendo tanto problema, ¿y qué está pasando? Entonces son aquellos vientos contrarios que te azotan por un lado y te azotan por otro. Pero, ¿verdad? Nosotros al leer esta palabra nos damos cuenta, ¿verdad? Que en medio de cualquier situación difícil que podamos estar viviendo, tenemos a quien acudir a Dios, amén. Acudir a Dios, que en la palabra de Jeremías dice, ¿verdad? 33:3, clama a mí que yo te responderé, amén. Entonces debemos acudir a Dios. Dice que él despedía a la multitud y subió al monte a orar. Cuando se llegó la hora de la noche, estaba ahí solo y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Los discípulos se encontraban en medio del mar, así como está la imagen ahí, y los vientos eran fuertes y el Señor no estaba ahí en ese momento con ellos. Dice que él estaba orando aparte, pero al darse cuenta que él estaba solo, pues él decidió ir a donde estaban los discípulos. Jamás la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, dice esta palabra. Entonces, mis amados hermanos, ellos en verse en aquella situación estaban siendo azotados por el mar, ¿verdad? Aquellos vientos tan fuertes que azotaban su vida. Entonces ellos tenían temor, tenían miedo. Pero esto puede pasar, amados hermanos, puede pasar en la vida del hombre, ¿verdad? Sentirse, como decía yo ayer, sentirse como acorralados, decimos acá en Honduras. Sentirse, no puedo decir otra palabra porque ayer me cortaron el aire por lo que dije. Entonces sentirse frustrado, sentirse cargado, sentirse que ya no puede más, que está pasando una situación difícil. Entonces ahí es donde el hombre debe de buscar de Dios, amén, buscar de Dios para que Dios le ayude en ese momento que no puedes más, que sientes que todo te está saliendo mal. Es que debemos acudir a Dios, amén, debemos acudir al Señor, porque sabemos que Dios está siempre ahí, que jamás Dios nos va a dejar solos, amén. Aunque se puede sentir solo, se puede sentir lleno con miedo, con temor, pero déjeme decirle que Dios siempre va a llegar en el mejor momento o en el peor momento de tu vida. Dios siempre está ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y llegar a tener esa confianza que no estamos solos. Que no estamos solos. Puede ser una situación tan difícil que te haya sentido que no puedes más. Como les decía, yo ayer decía que yo en mi vida pasé situaciones bien difíciles, pero me aferré tanto a Dios que la misericordia de Dios pues me tiene de pie. Bendito Dios, alabo a Dios cada día por su amor y su misericordia. Las tormentas eran tan fuertes que dice que azotaba la barca, entonces ellos estaban con miedo, ellos estaban frustrados con miedo. Y también hay otra palabra donde habla de una tempestad tan fuerte que igual se encontraban en el mismo estado los discípulos, llenos de miedo, llenos de temor, amén. Vamos a leer Mateo 8:23, donde dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice, reprendió a los vientos y el mar y hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estaban ellos en la misma situación, solamente que en estos versículos podemos ver que él estaba con ellos. Dice que él se encontraba durmiendo cuando igual en la misma situación se encontraban. La tempestad empezó a azotar la barca. Empezó a azotarla de aquella manera tan fuerte que aún Pedro, que estaba ahí, eran hombres de mar y aún ellos tenían temor, tenían miedo. Entonces, como les digo, a veces en el problema, en la situación que podamos estar viviendo, pasa de que podamos llegar a tener ese miedo. Yo les decía que en la situación que yo viví, yo estaba llena de temor, de miedo. Pero bendito Dios que hubo palabras de parte de Dios. Yo buscaba al Señor en todo momento y eso me fortalecía, eso me ayudó a poder resistir, como dicen, aunque los vientos azotaban de un lado y otro. Pero a tener esa confianza en Dios, que Dios nos va a ayudar, amén.
Entonces dice, y la misma palabra que el Señor les dice acá, esta misma se la dice acá. Ellos dicen que ellos les decían, Señor, sálvanos, sálvanos. Y Él estaba con ellos en la barca. Tal vez el Señor se había quedado recostado, ¿verdad? Porque Él pues era hombre igual que nosotros, se hizo hombre, nada más que Él no pecó. Fue tentado en todo, pero Él no pecó, pero Él tal vez se sentía cansado y Él se recostó, dice ahí, mientras que los vientos empezaron a cubrir la barca. Aquella fuerte tormenta, aquella fuerte tempestad. Y que cuando ellos corren y le dicen al Señor, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos, amén. Entonces los discípulos por estas dos ocasiones se encuentran en medio del mar, viendo que ya iban a morir, como dice, que se iban a perecer, ¿verdad? Por la situación difícil que estaban viviendo. Entonces esto pasa, mis amados hermanos, en medio de la situación a veces que nosotros vivimos, que las situaciones son tan difíciles y creemos que no vamos a salir de ahí, creemos que vamos a perecer en esa situación, en la prueba, como dice. Y ahí es cuando acudimos a Dios. Ellos corrieron y el Señor iba con ellos ahí, ¿verdad? Corrieron y le dijeron, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Entonces esto pasa, mis amados hermanos. Los discípulos estaban llenos de temor. En la vida del cristiano está escrito que va a pasar situaciones difíciles, pero de todas ellas nos librará el Señor. Dice el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas nos librará Dios. Los discípulos claman a Él y le dicen, Señor, sálvanos. Ahí donde estamos leyendo, Mateo 8, 24, 26. Y mire lo que el Señor les dice. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? El miedo paraliza, atemoriza. El miedo viene por la poca fe. Por eso viene el miedo a nuestra vida. Y el miedo lo detiene a uno de recibir su milagro. Porque cuando entramos en miedo, entramos en aquel pánico que sentimos que vamos a perecer en ese momento. Entonces el miedo lo detiene y detiene que recibamos el milagro. Por eso es que debemos de estar confiados en la palabra de Dios. Que si muchas situaciones difíciles están pasando, dice este salmo, ¿verdad? El Salmo 34, de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Amén. Entonces esa es la esperanza que debemos de tener, amados hermanos. Que en cualquier situación que podamos estar pasando, tener esa confianza. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios, que crea que le hay, amén. Que crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos acercarnos a Dios con esa confianza de que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Y eso es lo que le agrada a Dios, que su pueblo, que sus hijos que confían en Él, que dicen que amamos a Dios, saber que dice Romanos 8:28, y sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por muy difícil que sea la prueba, la situación, sabemos que amamos a Dios, amén. Y que lo que estamos pasando al final nos va a servir para bien. Mi proceso fue muy largo, muy difícil, pero al final esto me sirvió. ¿Por qué? Porque yo ahí conocí a Dios, en el proceso conocí a Dios verdaderamente, ¿verdad? A veces, como le digo, es necesario el proceso, es necesario que nuestra fe sea probada, amén. Porque dice que al pasar por el fuego viene a ser más preciosa que el oro, amén. Entonces nuestra fe tiene que ser probada, amén, y pasada por el fuego, como dice, para que nuestra fe sea probada. Debemos nosotros, en la peor situación que estamos, acercarnos a Dios. Los discípulos corren y le dicen al Señor, Señor, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Así, ¿cuántas veces tú has acudido a Dios afligido, angustiado, triste, enfermo, abatido tu corazón, sintiéndote que ya no puedes más? Pero acudimos a Dios y Él nos da fuerzas, amén. Nuevas fuerzas nos regala el Señor en todo momento. Dice Isaías 42:25, dice 43:22:5, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios,
Yo, Jehová, tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Así es, mis amados hermanos. El Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestro Salvador. Lo está diciendo aquí Isaías 43, 2 y 5. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. ¿Cuáles son esas aguas? Son las situaciones difíciles que van a llegar a tu vida. Pero ahí la promesa del Señor es que Él nos dice que ahí estará con nosotros, amados hermanos. Hermana, que ahí estará el Señor con nosotros, que dice que aunque pases por los ríos no te anegarás, no te ahogarás, no te ahogarás, dice, en medio de la prueba no te vas a ahogar, que aunque pases por los ríos, que aunque pases por el fuego, no, la llama no arderá en ti, dice. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y ese es el sustento del hombre, es saber que Dios está ahí para ayudarte, que Dios está para socorrerte en todo momento. Amén. En todo momento está Dios. Y Él les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Eso es, amados hermanos, no le demos lugar al miedo, porque el miedo los invade y los paraliza y los pone estáticos. No podemos moverlos de ahí. Cuando le damos el lugar al miedo, en la situación que pasemos, debemos de estar confiando en Dios. Debemos de confiar en Dios, porque en esta ocasión el Señor le dice a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Imagínense, ellos estaban en la barca, estaban siendo azotados. Es difícil, las pruebas no son fáciles, yo los he vivido. Pero de todas esas, la promesa es en el Salmo 34, ¿verdad? Que de todas esas el Señor nos va a librar, amén. Que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Salmo 34, 19, mis amados hermanos. Así que no debemos de temer en medio de la prueba. Dios está. No te preocupes, que si tienes a Jesús en tu barca no va a pasar nada, amén. Debemos de tener esa seguridad que Dios está ahí. Isaías 41, 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Tener esa confianza en Dios, amados hermanos, en que Dios nos va a ayudar. Él dice que Él nos sostiene en nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Así es. Esta mañana el Señor te dice, no sé cuál sea tu situación, pero el Señor te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Gloria a Dios. Y así seguimos siempre aquí en Mateo 14, donde estábamos leyendo que donde el Señor les hace igual. Aquí también ellos pasan otra situación bien difícil, los discípulos. Dice que Él despidió a la multitud y subió al monte a orar, y cuando llegó a la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento eran contrarios. Como les decía, a veces hay una situación, se llega a ese momento que a veces uno siente que no puede más, que vienen situaciones de un lado, vienen de otro, y ahí se siente como acorralado, podemos decir. Así estaban los discípulos en esta ocasión. Los vientos eran contrarios, es decir, azotaba de un lado, azotaba del otro. Tal vez ellos tenían aquel temor, aquel miedo, porque ellos dijeron, vamos a perecer aquí, vamos a perecer. Y es la palabra que puedo decir, porque ayer por eso me cortaron el like por la palabra que yo estaba diciendo. Entonces ellos dijeron, vamos a perecer, dijeron ellos. Pero mire que en ese momento, cuando la barca estaba siendo tan azotada, ahí llega Jesús, ahí llega el Señor. Así que no sé cómo está tu barca esta mañana, pero déjame decirte que en medio de lo que estés pasando, ahí llega Jesús, ahí llega. Tu hombre que no has conocido a Cristo, que no le has entregado el corazón a Cristo, en medio de lo que tú puedes estar pasando, ahí llega Jesús. Ahí llega, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Dios le bendiga, hermana Sonia, Dios le bendiga. Entonces, amados hermanos, en medio de la situación que los discípulos estaban viviendo, lo que ellos pudieron ver estaba oscuro. Y ven aquel, como decimos, aquella persona o aquel aparato andando sobre el mar. Ellos lo único que pensaron es un fantasma. ¿Y cuántas veces nosotros vemos aquel problema tan grande, aquella situación tan difícil, y no nos deja ver a Dios? No nos deja ver a Dios, amén. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hacemos grande el problema, y a Dios lo hacemos pequeñito.
Y lo que nosotros debe de haber en nuestra mente es que Dios es todopoderoso y que Dios puede sacarnos de cualquier situación en que estamos. Dice, ¿verdad? Que lo que ellos vieron fue un fantasma. Dios le bendiga, hermana. Ellos vieron un fantasma y ellos gritaron, asustados, un fantasma, dijeron, un fantasma. Entonces esto pasa, mis amados hermanos. A veces el problema, la situación no nos deja ver a Dios, no nos deja saber quién está en nuestra barca, quién está de nuestro lado. Amén. Y eso detiene tu respuesta de Dios, el miedo. Así que por eso es que el Salmo 41 dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi oración, Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Porque debemos muchas veces de esperar en Dios, con paciencia, estar seguros que Dios va a suplir la necesidad que estemos pasando, que Dios va a proveer, si es una necesidad económica, que Dios va a proveer, que dice la palabra que no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue un pedazo de pan. Amén. Así es, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Así es, mis amados hermanos. El Señor no nos va a dejar porque tenemos a Dios en nuestra barca. Y por muy fuerte que sea la situación, ahí está Dios. Ahí está Dios. Imagínense en este momento que el Señor decide llegar al mar, ¿verdad? De entrar donde estaban los discípulos, ir hacia ellos. En ese momento los discípulos estaban llenos de miedo, de temor por la tormenta, por los vientos, dice, que estaban azotándolos a la barca. Y ellos lo único que se les vino a la mente era decir, vamos a perecer aquí. Igual en la otra situación donde era la tempestad, donde habla ahí, donde estábamos leyendo, ¿verdad? De que era tan fuerte la tempestad que aún el Señor iba con ellos, aquí en Mateo 8:23, donde habla de que el Señor calma la tempestad. Que los discípulos vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué es la palabra que el Señor les dice? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, es por la fe, amén. Por la fe que nosotros debemos de tener en Dios. Esa fe nos va a sostener, esa fe nos va a mantener. ¿Qué es lo que podemos hacer en medio de la situación? Es orar. Es pedirle a Dios nueva fuerza y esperar en Dios. Porque Dios no nos va a dejar solos, mis amados hermanos. Dice aquí, seguimos leyendo acá, pues lo que ellos vieron, los discípulos andar por el mar fue un fantasma. Y ellos dicen que se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Así es, mis amados hermanos. Como le digo, la palabra nos dice, ¿verdad? En el Salmo 34, que muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas esas nos va a librar Jehová. Y hay que tener fe en medio de la prueba, hay que poner en práctica, como dice la fe, poner en práctica lo que predicamos y lo que vivimos, amén. Aferrarnos a Dios, a su misericordia, a su amor, y que tengamos fe, como lo dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que le agrada a Dios es la fe que nosotros tengamos. Es la fe que nosotros tengamos. Eso es lo que va a agradar a Dios. Amén. Y en medio de la prueba, tener esa fe en Él. Porque cuando los discípulos estaban en medio de la prueba y le hablan al Señor y lo despiertan, ¿verdad? Y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué fue la palabra que el Señor les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso invade, eso roba la fe, el miedo. La roba y eso paraliza a la persona y le estanca. Como les decía yo ayer, a veces la situación que uno vive es dura. Yo viví situaciones muy difíciles con mi salud, varios años. Y no miraba respuesta. Yo seguía igual de mal. Y Dios me hablaba. Dios me daba palabra. Y yo me aferré tanto a la palabra de Él. Como yo cuento el testimonio. En una ocasión el Señor me dijo, no temas que no vas a morir. ¿Por qué? Porque el enemigo había invadido mi mente de miedo, de temor. Y ahí es donde tenemos que poner la fe. Y esa fue una lucha. Yo oraba, yo clamaba a Dios, yo ayunaba en medio de la prueba, que no podía ni levantarme a veces. Muchas veces lo hacía bien difícil, muchos años. Y yo
Me aferré tanto a Dios, porque así lo dice su palabra, ¿no? Qué lindo es cuando pasamos la prueba y estar en medio de la prueba confiando en Dios, pero ya cuando la pasamos decimos, mejor hubiera estado confiando en Dios, mejor, porque qué bonito, ¿verdad? Porque ya después uno dice, si hubiese estado confiando en Dios, si hubiese tenido aquella fe, yo hoy estoy bien y hoy puedo decir lo que Dios hizo en mi vida, pero en su momento fue duro, mis amados hermanos, fue duro. Pasar la prueba y estar en victoria, como dicen, que Dios lo haya dado la victoria a uno y esté uno de pie. Es lindo, es maravilloso, porque uno se siente, ay, ¿qué pasó aquel desierto? ¿No? ¿Qué pasó? Pero ahí estaba Dios para darnos, en medio del desierto, para sostenerlos, para alimentarlos, para darlos ese alimento espiritual. ¿No? Pero cuando nos aferramos a Dios, cuando le buscamos verdaderamente a Dios. Y como dice este versículo de Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe. Porque ¿cómo podemos apagar los dardos de fuego del maligno? Dice en Efesios 6:16, dice que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, los dardos de fuego del maligno van a ser lanzados constantemente a la vida. El enemigo no se puede acercar a un cristiano, a aquella persona que verdaderamente anda rectamente delante de Dios, pero sí va a lanzar dardos. Va a lanzar dardos, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Así lo dice, pero ahí es donde tenemos que tener el escudo. El escudo, dice ahí en Efesios 6:16, es algo que detiene los dardos. O sea, la fe que nosotros podamos tener en el Señor es como un escudo. Y ese escudo, cuando aquel dardo es lanzado, entonces ahí va a pegar en el escudo y va a caer a tierra. No va a tocarte tu vida. ¿Por qué? Porque tienes un escudo. Pero ese escudo solo se forma cuando tienes fe. Ese escudo solo se forma cuando tienes esa fe de que vas a salir bien, de que Dios está contigo, que en medio de la prueba ahí está Dios para ayudarte, para fortalecerte y levantarte. Se forma ese escudo. Ese escudo es la fe, es tu fe. Tu fe es un escudo, es como un escudo, porque así lo dice la palabra. Y ahí, con esa fe, ahí pegan todos los dardos de fuego del maligno en ese escudo que es la fe, y se detiene. Amén. Entonces no va a llegar a tu vida. Pero dice acá, ¿verdad?, que ellos se turbaron tanto que ellos dijeron un fantasma. El miedo, como les decía, invade. El miedo invade. El miedo estanca. El miedo paraliza. Dice en 2 de Timoteo 1:17, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos varios ejemplos de hombres que enfrentaron. David enfrenta a aquel Goliat, aquel gigante llamado Goliat. Está en 1 de Samuel 17:22, 23 y 24, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, donde David enfrenta a aquel hombre llamado Goliat. Era un gigante. Aquel hombre atemorizaba día y noche, dice, al pueblo de Israel. Y ahí lo puede leer en 1 de Samuel 17. 1 de Samuel 17, 22, 23 y 24. Ahí lo puede leer, como dice que ese era el trabajo de él. Atemorizar al ejército de Israel. Y los tenía estancados, los tenía paralizados ahí, que ellos no se podían mover. Ni para allá ni para acá. Sino porque él estaba ahí todos los días. Dice que él salía a, como decir, a tentar, podemos decir así, al pueblo de Israel, a burlarse del pueblo de Dios. Pero sabe que este joven David dice que era un muchacho, y él se enfrentó. Él dijo, ¿verdad?, ¿quién es este incircunciso?, dice, que se atreve a, podemos decir, a retar al ejército de Jehová. ¿Quién es este? David era un joven. Allí habla que él era un joven, pero este joven había vencido un oso, había vencido un león y muchas cosas había vencido, todos aquellos que querían atrapar sus ovejas. Él los había vencido y los había matado. El Señor le había dado la victoria. Entonces David llevaba aquella fe que igual lo iba a hacer cuando él se enfrentara a Goliat. Y él habló con el rey y ahí le dice,
de que él se iba a enfrentar a él. ¿Por qué? Porque David llevaba esa seguridad. ¿Quién iba con él? ¿Quién estaba con él? Amén. Y mire que dice ahí que era un joven. Ahí lo puede estudiar usted. Dice que él era un joven, pero qué atrevido, ¿verdad? Y así debemos de ser nosotros, amén. El poco tiempo que tal vez tenemos de estar en Dios, eso no impide que usted tenga una fe. Eso no impide. Su fe va creciendo por medio, dice la palabra, del oír la palabra de Dios. Su fe va creciendo por medio de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces así va creciendo la fe en la vida del hombre, en la vida del cristiano, amén. ¿Por qué va creciendo? Por escuchar la palabra de Dios y por leerla, por someterse a Dios. Eso no impide que usted tenga tal vez meses de haber llegado a los pies de Cristo, que tal vez sea un niño, un bebé, por ejemplo, y empieza a dar pasitos. Eso no impide. Su fe puede ser tan grande que usted esté, como dicen, bien parada en la brecha, en la roca que es Cristo Jesús. Y esa fe la va a llevar a grandes cosas, amén. Pero cuando oímos la palabra de Dios, cuando nos dejamos instruir por él. David era un joven, dice esa palabra, pero él así se enfrentó a Goliat y él estaba seguro que Dios iba a vencer a aquel gigante. Entonces, mis amados hermanos, dice, ¿verdad? Ahí en primera de Samuel 17:24 dice que todos los varones que veían a aquel hombre huían de su presencia con gran temor. Así dice, huían. Dice, al ver a aquel gigante, aquel hombre, imagínense, aquel paladín, dice, vestido de un ejército, o aquel hombre tan grande, entonces dice que ellos huían con gran temor. Todo el ejército estaba atemorizado, estaba parado, ahí los tenía estancados. Pero mira la valentía de David, que le dice en el 17:26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Así dice que David le dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y dice que David fue y animó al rey Saúl y le dijo que no desmaye su corazón. Dice que David había peleado con osos, con leones, y este incircunciso será como uno de ellos. La fe, la seguridad de David, que Dios estaba con él, amén, eso lo llevó a vencer a aquel filisteo. Fue Dios, amén, fue Dios quien peleó esa batalla, pero David era un instrumento de Dios, se dejó usar por Dios y era Dios quien le iba a dar la victoria. Y dice que le dijo al rey Saúl que no desmaye tu corazón, no desmaye tu corazón en medio del proceso, mis amados hermanos, sigan adelante confiando en Dios. Que no desmaye tu corazón. Entonces él decía, yo ya he vencido osos, vencí un leones. ¿Y quién es este? ¿Quién es este filisteo? Y él decía, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Amén. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese problema? Si ese problema es pequeñito, por muy grande que tú lo veas, ese problema es pequeñito con el gran Dios todopoderoso que tenemos de nuestro lado, amén. Por eso es que David iba tan seguro, porque Dios ya le había dado la victoria en muchas veces. Entonces era un joven, como le digo, puede ser que tú empieces en el camino de Dios, pero si tú tienes fe, esa fe te va a llevar a grandes cosas, amén. Debemos ver a Dios en medio del proceso. Los discípulos se turbaron, tuvieron miedo y ellos lo que vieron fue un fantasma, aparte de que estaba oscuro, porque a las 3 de la mañana en medio del mar, imagínense, puede imaginar usted, estaba muy oscuro, ¿verdad? Y ellos ven a aquel hombre que va caminando en el mar. Entonces lo primero que a ellos se les viene a la mente es decir que es un fantasma. Como le decía, muchas veces en medio de la prueba, en medio del proceso, no vamos a ver a Dios. El miedo no nos deja ver a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos que si hemos pasado que hemos tenido temor o miedo, tomar el escudo de la fe, que nuestra fe crezca, mis amados hermanos, porque ahí van a llegar a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como les decía, el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios.
Aquella persona que anda recta delante de Dios no lo puede tocar, pero sí son enviados dardos, porque así lo dice Efesios 6:16. Y ahí dice que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Como les decía, los discípulos, ellos asustados, ellos dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Así es, amados hermanos. En medio de la situación que estés pasando, Dios te dice, ten ánimo, yo soy. No temáis, Dios está con nosotros. Así lo dice en Josué 1:9. Ahí, ¿quién le dice el Señor a Josué? Era el mismo Dios hablándole a Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerce. No temas ni desmayes, le dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Mire qué palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Es esforzarnos, amados hermanos. Es ya no estar estancados, no, que el miedo no nos paralice, no nos estanque, no nos robe el milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Yo les puedo hablar de alguien que ha estado grave, no puedo decir, sintiéndome perecer. Fui yo me sentía así, muchos años, sintiéndome que perecía, y yendo a los mejores médicos de aquí de la ciudad y ni una pastilla me podía llegar. Entonces, mis amados hermanos, no es fácil estar en la prueba, no es fácil, pero tener esa certeza, ¿verdad? Esa fe que Dios lo va a librar es lindo, porque cuando uno pasa la prueba, Job dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahí conocí a Dios, mis amados hermanos. Ahí conocí al Señor. Ahí Dios me mostró tantas revelaciones. Dios peleaba por mí. Amén. Yo pude sentir en una ocasión como Dios tiraba un manto de sanidad sobre mi espalda. Y cuando yo me levanto de orar, yo hice quitarme lo que tenía en mi espalda y no era nada. A los 8 días vino una hermana a orar y ella me dijo, dice el Señor que aquí donde tú estás, Él ha puesto un manto de sanidad sobre ti. Algo real, algo que yo lo viví. Y por eso es que yo lo cuento. Porque yo viví yo sentí como me tiraron un manto sobre mi espalda. En medio del dolor y el sufrimiento que yo estaba pasando, ahí estaba Dios conmigo. Pero sí era necesario que pasara el proceso, la prueba. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo contar, yo puedo ir a hablar, orar por alguien y decirle lo que Dios hizo en mi vida. Y por eso es que Dios permite esto, para después usarnos y poder ir con seguridad a hablarle a una persona de lo que Dios puede hacer en la vida de él. Entonces dice que enseguida el Señor les habló y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Usted cree que le llevó a Pedro a hundirse en el mar? Fue el miedo. Él estaba viendo a Jesús. Mientras él estuvo viendo a Jesús, iba caminando normal, como si fuera tierra. Pero cuando él vio los fuertes vientos, dice, él se perdió la fe, y se fue hundiendo. O sea que en medio de tu prueba, en medio de los fuertes vientos contrarios, dice aquí, que los discípulos estaban viviendo en la barca, que ellos sentían que perecían, en medio de estos vientos, amados hermanos, ahí es donde nosotros debemos de ver a Jesús, porque si nos enfocamos en el problema, en la necesidad o en lo que estemos pasando, eso lo va a invadir, va a hacer que perdamos la fe, que no veamos al blanco perfecto, que es el Señor, que Él nos puede ayudar y nos puede sacar de ese proceso. Entonces Pedro, ¿qué fue lo que lo llevó a hundirse a Pedro? Mire aquí cómo dice. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que él descendió de la barca y él anduvo sobre las aguas. Dice acá, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es lo que les quiero decir, imagínense. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque no siguió viendo a Jesús y vio al problema que estaba viviendo. Vio al fuerte viento.
a lo que ellos estaban pasando en el mar. Él se baja de la barca y él anda sobre las aguas. Pero cuando él ve los fuertes vientos, entonces él ya empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. O sea, nosotros en medio de la situación difícil que estemos pasando, miremos al Señor, miremoslo a Él, miremos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a librar de lo que estemos pasando. Entonces dice, ¿verdad? Dice que Él comenzó a hundirse, porque Él tuvo miedo, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es. Debemos de rechazar toda duda, mis amados hermanos. No permitir que la duda venga a nuestra mente, porque eso le va a robar su fe que usted tiene en el Señor. ¿Verdad? En Santiago, allí habla de la duda. Vamos a leerlo para poder entender un poquito más. Dice que la duda es como las ondas del mar. Ya lo vamos a buscar. Dice Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Y no piense pues, dice, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así es, mis amados hermanos. Dice esta palabra, ¿verdad? Que la duda es como la onda del mar, que es arrastrada de aquí para allá, de allá para acá, por el viento. Así es la duda. Así es la duda. Y no piense, dice, que alguien que haga tal, dice, y no piense pues quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna del Señor. Ve que es lo que le digo. Debemos de tener esa fe en el Señor, no dudando. Usted espere en Dios, que Dios le va a resolver el problema que usted tiene. Espere en Dios siempre con su fe puesta en el Señor. No deje que el miedo lo lleve a ver cosas que lo va a hacer dudar. Amén. No vea el problema más grande que el Señor. El Señor es todopoderoso y Él lo va a librar de su angustia, de su dolor, de lo que usted puede estar pasando. Como le decía, a Pedro le invadió el miedo. Él andaba sobre el mar, él ya iba para donde el Señor, andando sobre el mar. Pero dice que cuando él dejó de ver a Dios y vio a los fuertes vientos, eso lo hizo que se hundiera en el mar. Y ahí es donde llega el Señor y él acude al Señor y le dice, Señor, sálvame. Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es, mis amados hermanos. Eso trae la duda, ¿verdad? Lo lleva a perder la fe que nosotros tenemos. Amén. Y eso es como algo que nos roba la fe. El miedo, la duda, la incredulidad, todo eso lo roba la fe y nos aleja de que podamos recibir el milagro que tanto le hemos estado pidiendo al Señor. Así que en medio de lo que estés pasando, confía en Dios, que Dios te va a librar. Salmo 34 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas esas nos librará Jehová. Así que, mis amados hermanos, es la palabra que el Señor hoy puso en mi corazón, ¿verdad? Como les decía ayer, pues ayer antier me levanto a predicar, ¿verdad? La palabra, y cuando ya agarro la Biblia y me preparo todo para hacer el live, pues no tenía internet. Pues ayer me levanto otra vez para hacer el live, estoy predicando, cuando pum, me quita TikTok el live, me lo corta. Por unas palabras que dije yo ahí, hablando de lo mismo del Señor, ¿verdad? Pero me cortaron el live y me sancionaron, me pusieron una advertencia y me abrieron el live otra vez hasta las 5 de la tarde. Así que ayer los hermanos que estuvieron, ¿verdad? Ayer pues habían más hermanos y así pasó, me cortaron el live por eso. Pero bueno, hoy me levanto siempre en el nombre de Jesús nuevamente, ¿verdad?
Hoy, gracias a Dios, pues que pude predicar esa palabra, algo que esa palabra la prediqué un día en la iglesia, ¿verdad? Y quería compartirla con los hermanos. Yo sé que la palabra de Dios dice, Mateo 18:19, que donde 1, 2, 3 congregados en su nombre estén, ahí estaría Él. Y lo importante, mis amados hermanos, es que nosotros tengamos fe en el Señor y que nuestro blanco perfecto sea el Señor Jesucristo, que no miremos hacia abajo ni a los lados, sino que estemos puesta nuestra mirada en el Señor, con esa fe, con esa esperanza que el problema o la necesidad o la enfermedad o cual sea la situación, Dios lo va a resolver, amén, al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros, porque a veces nuestra fe tiene que ser probada y pasada por el fuego, como dice la palabra. Pero eso nos lleva a recibir lo que tanto le hemos pedido a Dios en su momento, ¿verdad? Pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor. Como les decía, Pedro se hundió en el agua porque él vio los fuertes vientos. Ya dejó él anduvo sobre la mar. Me imagino que él salió de la barca, él caminó y él iba bien porque iba viendo al Señor. Pero cuando él ya bajó su mirada y miró al lado y miró los fuertes vientos que eran fuertes, entonces él empezó a hundirse. Y ahí corre y le dice al Señor, sálvame, Señor, que perezco. ¿Y cuál es la palabra que le dice el Señor? Dice que al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Amén, así es, mis amados hermanos. Rechacemos toda duda, toda incredulidad, toda falta de fe, porque eso nos va a quitar nos va a robar la fe. Eso nos detiene el milagro que podamos recibir. Así que sus ojos, su fe esté puesta en el Señor y que del Señor vendrá su respuesta. Amén. Como lo dice Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Echemos fuera de nuestra mente toda duda. Tomemos el escudo de la fe. Su fe va a formar un escudo. La fe que usted tenga va a formar un escudo y todos los dardos de fuego del maligno van a ir a dar ese escudo y no van a poder penetrar su vida. Amén. Así que mire qué poderosa es la fe. La fe nos hace formar un escudo y ese escudo detiene todos los dardos de fuego del maligno. Así es, mis amados hermanos. Así que vamos a orar para terminar el live, ¿verdad? Le doy gracias a Dios primeramente a las hermanos hermana Ariel, hermana Ada, que ha estado en el live, ¿verdad? Y gracias a ellas, ¿verdad? Porque ellas siempre me acompañan en el live. Y como le digo, pues ayer me cortaron el live por eso, pero gracias a Dios que no me lo quitaron. Pero sí, aquí he oído hablar tantas cosas y no les cortan el live. Pero usted sabe, todas las cosas de Dios, pues el enemigo siempre trata de detenerlo. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos ayude, que nos fortalezca y que nuestra mirada esté siempre puesta en Él, amén. Siempre puesta en Él. No miremos al problema, no miremos a los lados. Tengamos fijamente, estemos enfocados en el Señor, amén. Porque Él nos va a librar del problema que estemos pasando. Porque cuando miramos al problema, cuando miramos la situación, entonces eso nos hace dudar, eso nos hace perder la fe. Así que esté enfocada siempre, enfocado usted, hermano, en el Señor, amén. Porque Él lo va a llegar, Él lo va a ayudar, Él lo va a sacar, Él lo va a dar la victoria, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, una vez más delante de ti te doy gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanas, la vida de las personas, de las que han estado en el live, de los que han estado pasando. Gracias, mi Dios. En tus manos de amor y misericordia yo te pongo la vida de la hermana Ada, la vida de la hermana Ariel, sus niños, Padre. Mi Dios, su familia, Padre, que tú los guardes, que tú los cubras, mi Dios, estos hogares, cúbrelos, cada uno de mis hermanos que han estado en el live, Señor, dale nuevas fuerzas en este día, Padre, te pido fuerza físicamente para que ellos puedan ir a sus trabajos con fuerza, con alegría en su corazón, mi Dios, toca cada vida, toca cada corazón, mi Dios, llénalo de fe, Padre, reprende todo espíritu de duda que quiere estorbar, toda incredulidad, toda falta de fe, todo miedo, todo temor, lo echamos fuera de nuestras vidas y declaramos el escudo de la fe, que tenemos el escudo de la fe. Mi Dios, te pido en esta mañana, Padre, que tú puedas obrar un milagro de salud en cada persona enferma que esté en un hospital, que esté en una clínica, Señor, que está en sus hogares, Dios. Tal vez ha sido desahuciada por el médico, Padre, pero tu palabra dice, mi Dios, que
que ciertamente tú llevaste toda enfermedad en aquella cruz y que sanaste toda dolencia, mi Dios, y que por tus llagas hemos sido sanos. Padre, ahí donde hay una persona enferma, mi Dios, sin esperanza, sin fe, tal vez su fe se ha debilitado, tal vez ya no tiene fe y tiene su fe puesta en lo que está pasando. Yo te pido en esta mañana que tú puedas tocar esos corazones, mi Dios, puedas ayudarlos, darle fe nuevamente a confiar en ti, mi Dios, oh Santo, aleluya. Que podamos tener esa confianza en ti, mi Dios, en que tú ya pagaste un precio por las enfermedades, mi Dios, que tú pagaste un precio por las maldiciones, que tú ya veniste a librar a tu pueblo, que cada persona que abre el corazón a Cristo, que ya es libre porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nuestro cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu de Dios. Te pido que hay en esas vidas, Padre, avives el fuego que hay en sus corazones, mi Dios, en su mente, puedas tocar su mente esta mañana y traerle esa memoria, tu palabra, la confianza en ti, Señor amado. Ruego por los enfermos de los hospitales, por los niños, Padre, mi Dios, que hoy es el día que esas madres se vayan a casa con sus niños sanos, Dios, que se vayan con sus niñitos sanos, Padre. Te pido por el niño Fabián Eduardo, mi Dios, en que tú puedas obrar ese milagro maravilloso, Jesús, en la vida de este niño, Padre. Sea cual sea la enfermedad que está en él, mi Dios, yo sé que para ti no hay nada imposible, lo dice Lucas 1:37. Y tú puedes sanar ese bebé, mi Dios. Te pido fuerzas para su madre, mi Dios amado, para sus padres, mi Dios, que tú puedas, que esta prueba, que la situación que están pasando, que se lo lleve a ti, mi Dios, a humillarse delante de ti, a reconocerte, mi Dios. Padre, te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. También oro por todos los que están presos, mi Dios, que ahí sea predicada tu palabra y tú puedas libertar, mi Dios, con esa palabra poderosa, puedas darle vida, Padre, a esos huesos secos, a esas personas que están secas. Y Dios, que están en una cárcel espiritual, Dios mío, libértalos del odio, del rencor, de lo que puedan tener en sus corazones, Dios mío. Toca la vida, mi Dios, de aquellos hombres y mujeres jóvenes que están presos en una cárcel. Mi Dios, que esta mañana sea predicada tu palabra en esos lugares y sea bien recibida y que esa palabra caiga en buena tierra y esa semilla dé fruto, como lo dice tu palabra, mi Dios amado. Espíritu Santo, te ruego por todos aquellos inmigrantes que vayan de un lugar a otro, Padre, que tú les guardes, que tú les cubras, mi Dios, que los lleves con bien, Padre. En el nombre de Jesús también te pido, mi Dios amado, por aquellos ancianos, por aquellos niños, Padre, que andan en las calles, mi Dios, que sea usted proviéndoles, mi Dios, abrigo, alimento, Padre, socorro, auxilio, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias por todo, Padre. Tú eres maravilloso y no hay nadie como tú. Gracias, Padre. Te pido que cada día nuestra fe se aumente, mi Dios, y poderte verte a ti, mi Dios, como el blanco perfecto, que nuestra mirada no se desvíe, sino que nuestra mente, nuestra fe esté enfocada en ti, mi Dios, en que tu palabra dice que no hay nada imposible para ti, que todo lo que pidamos a ti, todo lo que clamemos a ti, mi Dios, tú lo vas a responder, mi Dios amado. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, por la vida de la hermana Ariel, la vida de la hermana Ada, por las hermanas que han estado en el aire, hermanos, Señor, te pido que esta mañana tú les fortalezcas, que les aumente la fe, la confianza en ti, mi Dios, y que hoy se levanten confiados en esa fe que podamos tener en ti, Padre, que nos abrace tu misericordia, Padre, que el bien y la misericordia nos sigue todos los días de nuestra vida, como lo dice el Salmo 23. Te pido que les guardes, mi Dios, en este día, que les cubras con tu preciosa sangre, mi Dios, que el bien y la misericordia les siga, Padre de la gloria. Cuida a los niños de mis hermanas, cuida a los niños, Padre. Te pido que cubras a todos los niños, mi Dios, todas aquellas madres que están embarazadas, mi Dios, guárdales a la hora del parto, Señor. Ayúdales, Señor, a que salgan con bien de esos partos, mi Dios amado. Te lo pido, mi Dios. Igual pido, Padre Santo, por todos aquellos que andan que hoy salen a trabajar, mi Dios, que usted le guarde, Padre, que guarde la salida y la entrada, mi Dios, cubra cada familia, cubre cada hogar, mi Dios, que seas tú el centro de cada hogar, de cada familia, mi Dios. Te pido, Padre, esta mañana, mi Dios amado, confiando en que tú eres un Dios de respuesta, como lo dice Jeremías 33:3, que clamemos a ti, que tú los vas a responder y nos vas a enseñar cosas grandes ocultas que no conocemos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, porque es el alimento espiritual, mi Dios. Gracias por esta mañana.
Gracias por la salud, mi Dios. Gracias por todo. Gracias, mi Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Gracias por estar en el live. Dios les bendiga. No sé si alguna de ustedes quería subir al live. Me pueden mandar a decir, amadas. Dios me les bendiga. Sigamos adelante confiando en el Señor, siempre viendo el blanco perfecto que es Cristo, amén. Enfocándonos en el Señor, amén. No miremos el problema, no miremos la prueba, lo que estamos pasando, miremoslo a Él, amén. No le demos lugar al temor, al miedo, porque eso nos roba la fe, amén. Y nos quita que recibamos el milagro que tanto le hemos estado pidiendo, amén. Así que Dios me les bendiga. Esta mañana me despido. Dios me les bendiga mañana, si el Señor lo permite, a la misma hora, ¿verdad, hermanas? Entonces, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos las otras hermanas que se quedaron en el live, que Dios les bendiga, Dios les fortalezca este día que amaneció hoy, siempre alegres, siempre gozosos, amén, como dice el Salmo 118, 24. ¿Por qué? Porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, amén. Siempre permanecer con gozo, con alegría en nuestro corazón, con agradecimiento al Señor por un día más de vida, a nosotros y a nuestros hijos. Que Dios me les bendiga, un abrazo a la distancia, Dios me les guarde, Dios me les cubra con la sangre de Cristo, y que hoy podamos estar llenos de paz, de gozo, de alegría en nuestro corazón. Que la paz de Dios les invada su corazón, les llene, les dé nuevas fuerzas este día. Dios les bendiga.